Maracaibo en el siglo XIX, Germán Cardoso, que Germán critica la posición de aquel nacionalismo que había surgido en el Zulia. Introducción a la historia regional de Arístides Medina Rubio, está en ese momento. El 18, es que yo creo que yo quisiera que ustedes leyeran ese ensayito así chiquitico. El 18 de octubre de 1945, Manuel Caballero. Ya Manuel lamentablemente está muerto. Guzmán Blanco y la modernización, de Nikita Harwich Vallenilla, que formaba parte del grupo, entre comillas, progresista. Hoy en día es un troglodita, pero y auge y declive de Acción Democrática, de Margarita López Maya. Margarita, que estaba. Y luego el mío sobre la... Entonces fíjense lo que sucede, fíjense. ¿Qué planteaban los educadores en el año 1894? Fíjense. Uno, estrechar mutuas relaciones entre los profesores. Dos, sostener, propagar y defender todo aquello que se relacione con el mejoramiento de la educación y de la instrucción. Tercero, pues, elevar la condición del profesorado a la consideración social de los méritos que lo enaltecen en su naturaleza y ejercicio. Fundar y sostener un periódico educacionalista bajo la dirección y administración de una junta. Crear una biblioteca con 2 secciones, una para los profesores y otra sobre obras didácticas para los alumnos. Excitar al gobierno a fundar un centro diurno y nocturno de enseñanza pedagógica. El gremio recomendará a aquellos de sus miembros que estén menos favorecidos para las plazas vacantes en el ramo de las instituciones. Solicitará y tratar de conseguir que ningún profesor sea removido, o sea, la estabilidad de los profesores, sin causa. Y solicitar para los profesores, fíjense, por primera vez, 1894, solicitará para los profesores que se hayan desempeñado por 15 años con idoneidad en su cargo, la consecución de jubilación a la que le da derecho. Fíjense, esa era la plataforma de aquel grupo de institutores. Como ustedes ven, conserva que será una constante en los movimientos de educadores de Venezuela, en estas organizaciones, que es las reivindicaciones económicas, sociales, etcétera, las reivindicaciones. No hay una plataforma política aquí, en este gremio de institutores. Pero en ese mismo año se constituye otra institución, y esto es interesante porque estará también Rubén Napoleón Telander. Fíjense, Napoleón Telander tenía un gran pensador, lo mismo que Tomás Mármol, eran unos grandes pensadores, pero ellos se dividían, tenían una doble personalidad. Organizaban al gremio para reclamar sus derechos económicos y sociales y tenían otra organización para hacer planteamientos académicos de reforma de la enseñanza. Entonces crearon una organización que se llamó el Liceo Pedagógico. Entonces en el 94 encontramos el gremio de institutores, por un lado, el Liceo Pedagógico. Realizando una investigación un poco más profunda sobre este tema, encontramos los orígenes en lo siguiente, fíjense. En ese periodo se habían constituido una sociedad interesantísima que se llamó Sociedad de Libres Pensadores. O sea, lo que llamamos hoy ateos. Eran sociedades de libres pensadores, eran muy perseguidos las sociedades de libres pensadores, pero ellos estaban muy unidos con las logias masónicas, porque en las logias masónicas era donde se estaba difundiendo la ideología, o sea, que va a servir de sustentación a los proyectos culturales de Guzmán, que es el positivismo. Entonces está el positivismo muy presente en las logias masónicas. Y en la universidad penetra también por la vía de Ernst y de Villavicencio. Fíjense que hay un hecho interesante. Se produce una elección en la universidad, Rubén, y el candidato de los sectores positivistas es Rafael Villavicencio, mientras que los sectores clericales es el apellido verdaderamente lo tengo anotado, pero no me acuerdo. Aquí lo tengo en el libro sobre
Entonces fíjense bien, vienen las elecciones, el claustro, y ganó. El católico ganó por paliza, le ganó una elección. Entonces esa misma tarde, el presidente Guzmán clausuró la Universidad Central de Venezuela, y no solamente que la clausuró, sino que le expropió todos sus bienes. ¿Por qué? Porque no había ganado Rafael Villavicencio el positivismo. Y no conforme con eso, nombró a Rafael Villavicencio rector. Y se comenzó a difundir al interior de la universidad las ideas evolucionistas con él y con Rafael Villavicencio, por impuesta. Y entonces fíjense bien que coinciden todos estos movimientos, la Sociedad de Libres Pensadores, las sociedades científicas, es decir, las logias masónicas, que las llamaban sociedades científicas, el gremio de institutores, el liceo pedagógico y la Universidad de Caracas, y entre todos ellos convocan al Congreso Pedagógico de 1895, el primer Congreso Pedagógico que se celebra en Venezuela. ¿Y qué es lo que se va a cuestionar? La educación religiosa. Ese era el tema. Era un tema que ya estaba marcado, o sea, estaba señalado por congresos que se habían hecho anteriormente. Fíjense, en 1882, el Congreso Pedagógico francés de Jules Ferry, el gran reformador Ferry de la enseñanza francesa. El Congreso Nacional Pedagógico de Madrid, que es en el mismo año 82. En el 89, el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública. Este es sumamente importante en México porque lo van a dirigir dos grandes educadores de América Latina, Justo Sierra, ¿verdad?, y Juan Baranda. Son dos grandes educadores, además defensores de la educación laica, y lanzan la consigna de la educación laica y prácticamente la salida de la educación religiosa de las instituciones oficiales. Y nosotros entonces celebramos en el 95 el primer Congreso Pedagógico. Y fíjense que, déjenme ver si yo tengo aquí el temario. Fíjense para que ustedes vean el temario de ese Congreso Pedagógico. Por eso te digo, no es un planteamiento de cuestionamiento del orden social en general, lo que pudiera considerarse como un movimiento de subversión del orden, sino sencillamente de reforma del sistema escolar de la educación venezolana, porque ellos querían terminar el Congreso elaborando un código de instrucción pública, tal como habían hecho Justo Sierra y Juan Baranda en México, que terminaron con el Código de Instrucción Pública, y tal cual como lo había hecho el ministro Ferry en Francia con un Código de Instrucción Pública. Pero fíjense los temas. Los temas del Congreso eran edificación escolar, higiene escolar. Fíjense únicamente que para información de ustedes, la ponencia sobre higiene escolar la hacen J.M. de los Ríos, en el hospital J.M. de los Ríos, y Luis Racetti, para que ustedes vean la calidad de lo que estaban ahí. Bueno, la importancia de la escuela normal, la uniformidad de textos en la instrucción primaria, la sanción en la escuela primaria, las escuelas infantiles, el trabajo manual en la escuela, las escuelas rurales, el derecho de los institutores, y bueno, y la reforma del sistema escolar y la aprobación del código de instrucción. Bueno, ahí comenzaron a llegar delegados de las sociedades científicas, que eran logias masónicas. Llegaban 3 y llegaban 3 delegados de la iglesia, 3 a 3. Mandaban 7. Entonces yo me imagino, Rafael Villavicencio era el presidente del Congreso. Entonces Rafael Villavicencio activaba 5 sociedades científicas más, venían los católicos. Entonces fue aquella discusión. Dicen las malas lenguas, a mí no me lo crean, pero dicen las malas lenguas, que allí fue donde se produjo lo que se denominó el coñazo histórico que Luis Racetti le dio a un gran médico
un hombre muy importante para la historia de la medicina en Venezuela, que se llama José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, que es un santo, o sea que yo lamentablemente no creo, además yo tengo mi posición muy, habiendo estudiado la vida de José Gregorio Hernández, porque la he estudiado, y lo que fue el instituto de bacteriología y Rafael Rangel y todo ese rollo, entonces yo no. Si me dicen a mí que vote, yo no voto. O sea, me condenará a José Gregorio. Pero José Gregorio fue un tipo importantísimo en la historia de la medicina en Venezuela. José Gregorio Hernández, quien introduce los estudios de fisiología en la Universidad Central de Venezuela. Increíble, un hombre tan católico como José Gregorio Hernández y trae los estudios de fisiología a la Universidad Central de Venezuela. Tipo importantísimo, José Gregorio. Entonces, ahí se produce la discusión, se caen a golpes, se disuelve el Congreso, pero previamente ellos habían convocado al primer Congreso Obrero de Venezuela, que debía celebrarse en 1896. Fíjense que este sí es un dato importante. Se dice que la propuesta del Congreso Obrero lo hace Amenodoro Urdaneta mediante un papel que le pasó Leopoldo Torres Abandero, que no podía asistir al Congreso porque no era institutor, lo que era sastre y poeta, y sencillamente mandó la proposición. Ese es más o menos el resumen del 19. En el 20 hay un hecho que es importante, que es en 1932, el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa funda la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. O sea, Luis Beltrán se reúne con un grupo de educadores, hay uno que es brillantísimo, un tipo brillante, se llama Luis Padrino. Se reúnen ellos y comienzan a discutir. Si todos se llaman Luis, todo, coño, que los Luis son tipos brillantes. O sea, ustedes no ven ese tipo que se llama Luis Vallenilla. Luis Vallenilla. Entonces, con Luis Padrino y este grupo de educadores, Luis Beltrán y eso, ellos comienzan a estudiar la Escuela Nueva. Pero la Escuela Nueva es una propuesta que venía de Alemania, de Francia, de Italia. Y ellos comienzan a actualizar eso en Venezuela y lanzan la tesis de la Escuela Nueva. Y lanzan la tesis también de la educación popular, pero educación popular en la concepción del siglo XIX. Es la extensión de los sistemas escolares para todo el mundo. Es lo que Luis Beltrán llamó después de una educación de masa, de una educación de castas, una educación de masa. Entonces Luis Beltrán Prieto, en el 32, en plena clandestinidad, estaba Juan Vicente Gómez, y luego Luis Beltrán, una vez que muere Gómez, transforma la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria en lo que fue la Federación Venezolana de Maestros. Que por cierto, Luis Beltrán, a quien yo quise, adoré ese viejo, igual que a Cecilia, su esposa, o sea que verdaderamente ellos me acogieron, verdaderamente me tuvieron una deferencia muy grande por mí. Inclusive la última vez que yo vi a Luis Beltrán, yo viajaba para Barquisimeto y no había muerto Cecilia, pero no lo vi después en el velorio de la muerte de Cecilia, que murió primero, y él iba para Margarita, y él siempre, cada vez que me veía, me apuntaba así con el dedo y me decía: tú vas a escribir mi biografía, y yo pensando para mí, yo no podré escribir nunca la biografía de Luis Beltrán, porque hay un hecho en su vida que tendría que darlo a conocer, y no lo haría por respeto al maestro, a quien yo quise tanto, ¿no? Lo quise tanto que inclusive no nos permitíamos a ese monumento, a ese ser tan extraordinario como es Luis Beltrán, de muchas bromas. Yo me acuerdo que yo le decía a Cecilia, a la esposa, Cecilia, la hija, que dirige el Centro de Estudios Luis Beltrán, pues mi compañera de estudio, y somos como hermanos, pues, Cecilia Prieto. Y yo le decía a la vieja Cecilia, ¿es verdad que el maestro Luis Beltrán Prieto, como era el maestro Luis Beltrán Prieto, era verdaderamente feo? Era un ser que tenía una cara de asombro permanentemente, o sea, que era un hombre así. Entonces yo le decía a Cecilia, ¿es verdad que el maestro Prieto no tiene palomas sino murciélagos?
Era tan feo. Entonces todo eso nos lo permitíamos, ¿no? Para que ustedes vean el respeto al maestro, porque todo eso nosotros nos lo permitíamos y el maestro gozaba con esas cuestiones, ¿no? Pero el maestro Prieto, fíjense bien, desde muy temprano en su accionar, tomó la línea de trabajo de incorporarse a un partido político que debía producir la transformación de Venezuela. Y él se incorpora no solamente al PRD, sino que se incorpora luego a Acción Democrática. Y es uno de sus grandes dirigentes, el maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa. Y no solamente eso, sino que arrastra dentro del partido a todo el movimiento magisterial. La Acción Democrática de la década del 40 es una acción democrática que tendrá entre sus rasgos fundamentales de una carga enorme de educadores, Edgar. Educadores, tenía sacerdotes progresistas y tenía a lo que eran los dirigentes naturales a nivel de las comunidades. O sea, Betancourt, además, como Zorro, como lo fue, tenía muchos compadres. Entonces utilizó, Juan Carlos, el compadrazgo como un elemento de cohesión para la constitución del partido. Pero el movimiento de educadores, entonces, se transformó en apéndice de los partidos. Y luego los otros partidos que se crearon tenían sus seccionales de educadores. Estaban los educadores social cristianos, estaban los educadores comunistas, pero formando parte, o sea, de los partidos, no como un movimiento social muy fuerte, como lo veremos nosotros después, ¿no? Ahora, en la década del 60, ya a mediados del 50 y el 60, entramos acá en una crisis América Latina. Lo llamaron crisis sistémica, lo llamaron algunos, pero lo cierto es que fue una crisis de crecimiento, una crisis de endeudamiento, una crisis de productividad, una crisis social, una crisis del Estado. Algunos comenzaron a llamar una crisis terminal. En ese proceso de crisis del 50 en adelante, en América Latina se desarrollan movimientos contestatarios, pero fundamentalmente armados. O sea, la toma del cielo por asalto, Rubén, era que decías tú, ¿no? La toma del cielo por asalto. Entonces es la época de la guerra. Pero independientemente de la época de la guerra, de la lucha, donde murieron tantos compañeros, tantos seres brillantes, o sea que hoy en día sería otra cosa este país con esos seres tan extraordinarios, no solamente, Juan Carlos, de Venezuela, sino de América Latina, ¿no? Bastaría con un sociólogo, hay que leer la obra de Camilo Torres Restrepo, de Camilo Torres, para entender lo que eso significa, ¿no? Pero independientemente de eso, se comienza a construir en América Latina un pensamiento social, político, económico, de una gran significación. Aquí están, por ejemplo, las teorías de la descolonización. Ahí participa el poeta Aimé Césaire, pero participa Fran Fanon. Mucha gente cree que Fran Fanon es argelino, pero Fran Fanon era de martiniqueño. Fran Fanon, la teoría de la dependencia, Cardoso, Aleto, todo este grupo de compañeros, de los cuales de Venezuela participa Armando Córdoba, participa el mismo Héctor Silva Michelena, un grupo de pensadores, la filosofía de la liberación, está Leopoldo Sea, está Enrique Dussel, la pedagogía misma de la descolonización, o sea que tiene su punto de inflexión en los trabajos de Paulos sobre las técnicas dialogales y que luego lo alimentan la investigación alternativa o investigación militante con el núcleo de La Rosca, de Paz Borda en el Valle del Baupés, en Colombia, ¿no? La teología de la liberación de Gutiérrez en Perú, o sea que es todo un movimiento importante, muy significativo, que de alguna u otra forma va a impactar a ciertos sectores educativos, de educadores, en lo que comenzó a denominarse, yo diría que producto del accionar del nordeste brasileño, los educadores de base, los movimientos de educadores de base. El más fuerte de todo, definitivamente, el del nordeste de Brasil,
un grupo muy fuerte en Perú, que acompañó a Velasco Alvarado y que se reagrupó alrededor de la revista esta Cultura Popular. Se llegaron a publicar 18 ejemplares nada más, y bueno, y que fíjense que hoy, si ustedes lanzan una mirada, uno de los movimientos educadores que yo veo como más fuerte, más interesante irlo a estudiar, es el de los hondureños, el hondureño y el de la costa colombiana. Porque aquí en Venezuela, fíjense que el presidente, chico, a mí, tú sabes, Rubén, a mí me ha extrañado esto. El presidente ha hecho cantidades de encuentros y cuestiones, y aquí se ha pronunciado todo el mundo, yo no sé, todos los grupos, los diversos, los yo no sé qué, lo otro, los campesinos, los obreros. Coño, no ha habido ningún pronunciamiento de los educadores. No ha habido un gran congreso de educadores donde los educadores planteen una plataforma de reforma de los sistemas escolares y el sistema educativo. Pero en 1985 se produce un hecho muy interesante. Era ministro de Educación de Cuba José Ramón Fernández, conocido por sus amigos y por el pueblo cubano como el Gallego Fernández. El Gallego Fernández. El Gallego Fernández convoca a una cantidad de educadores de América Latina. Entre ellos me convocó a mí porque había leído el trabajito mío sobre los congresos de pedagogía. Y bueno, me llamaron, coño, del carajo. Y entonces en el Palacio de las Convenciones, ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando el ministro dice, bueno, que aquí hay un educador venezolano que estudiaba los congresos y que él quería que yo hiciera una exposición sobre lo que fueron los congresos de educadores del siglo XIX, para ver cuál es la posibilidad en el siglo XX realizar los congresos de educación. Yo me tiré mi speech ahí, metí más coba que el carajo, metí mucho embuste, porque yo sabía por dónde iba la cosa, y entonces culminé diciendo que había que convocar de inmediato ese congreso, porque las situaciones eran, entonces, el contexto internacional, una Cuba bloqueada, teníamos graves problemas de los educadores en América Latina, teníamos gravísimos problemas en la educación especial, o sea, todo eso estaba planteado ahí, y entonces resolvimos convocar al primer congreso de pedagogía en La Habana en febrero del año 1986, con la idea de convocarlo cada 3 años. Ese primer congreso fue un congreso mundial, porque asistieron delegados de África, de Asia, de Estados Unidos, de Canadá, de América Latina, pero para el segundo congreso hicimos una evaluación y llegamos a la conclusión que los educadores de América Latina tenían un conjunto de proposición que era importante que la contrarrestaran, que la contrastaran, o sea, para ver si era posible la creación de un movimiento de educadores en América Latina, o sea, que tuviese una carga política y también educacional. Fuimos del 90 y el 93, en el 93 se realiza una reunión muy importante. Yo nunca me olvidaré, Rosita, el 5 de febrero a las 2 de la madrugada en la oficina, porque ustedes saben que para hablar con Fidel hay que hablar de madrugada. Él te cita a ti si para las 2 de la madrugada. Consejo, Fidel convocó a la asociación porque habíamos acabado de crear, entonces, para cumplir con este objetivo, la Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe, con la idea, la ELAC, con la idea de movilizar a densos sectores de la educación para la construcción de un mundo, cuando eso no estaba el Foro de Sao Paulo, de un mundo diferente, mejor. Y ahí se comenzó a construir la posibilidad de diseñar una pedagogía de la desneocolonización allí, en el marco de ese evento. Entonces, en esa reunión con Fidel se creó que debíamos crear un instituto para la formación de los educadores de América Latina. Ahí surgió el IPLA y surgió también el Centro de Referencia de la Educación Especial. Crearon esas dos instituciones. Me acuerdo que Fidel nos dio una casa ahí en
En esa misma noche se le asignó al gallego en Miramar, Villa Eulalia, y luego otra, y luego utilizar la de la Asociación de Pedagogos de Cuba. No hay nada. Fue extraordinario. El movimiento comenzó muy bien, pero luego nos quedamos solo en el perfeccionamiento de los educadores, que tenían deficiencia en la enseñanza de la matemática, que tenían deficiencia en la enseñanza de la física, que no sabían investigar en el campo de la historia regional, y no abordamos el problema político y no nos constituimos en un gran movimiento. Pero eso está allí, está pendiente, es la hora de la constitución de ese gran movimiento. Necesitan una base teórica, conceptual, que ustedes son los que están llamados a hacerla, y están llamados a hacerla porque, como yo lo dije la otra vez en este mismo salón, Dios quiso que nosotros fuésemos llamados a construir una nación. Y construir una nación no es una tarea fácil, es una tarea compleja. Porque construir una nación significa construir un país donde algún día tengamos derecho a la siesta. O sea, construir una nación es construir un país donde algún día nuestros abuelos y nuestras abuelas no puedan morir en nuestras casas, y no en los geriátricos. O sea, construir una nación es construir un país donde cada niño, cada niña, cada hombre, cada mujer tengan un pan del tamaño de su hambre. O sea, construir un país es, como dice Rubén Gabriel García Márquez, es no tener que ver que algún día los peces caminarán sobre la tierra porque las aguas se acabarán. Eso es construir un país, y entonces ustedes están llamados a construir, ayudar a construir ese país sobre la base del estudio, de la lucha. Hoy la consigna nuestra, Juan Carlos, del 60 y el 70, Rubén y Luis, estudiar y luchar, está más presente que nunca. Muchas gracias.